Hay historias que parecen sacadas de una película de terror, pero lo más inquietante es cuando no son ficción. A lo largo de los años, se han documentado miles de casos paranormales. En este video conocerás 3 de los casos paranormales más perturbadores jamás documentados. El primero es el inquietante exorcismo de Anneliese Michel, una joven alemana cuya historia inspiró una de las películas de terror más famosas del cine, pero cuya historia real fue mucho más oscura. En 1952, en un pequeño pueblo de Alemania, nació una joven llamada Anneliese Michel. Durante su infancia, quienes la conocían la describían como una chica tranquila, profundamente religiosa y muy cercana a su familia. Nada en su vida parecía fuera de lo normal. Pero todo comenzó a cambiar cuando tenía apenas 16 años. Un día, Anneliese sufrió un episodio médico mientras estaba en la escuela. Su cuerpo comenzó a temblar de forma incontrolable y perdió la conciencia por varios minutos. Después de ese incidente, los médicos diagnosticaron que sufría de epilepsia. Durante los años siguientes, su estado empeoró. Comenzó a tener convulsiones frecuentes, episodios de depresión profunda y comportamientos que ni los médicos ni su familia lograban entender. Los tratamientos médicos continuaron durante años, pero las cosas no mejoraban. Al contrario, parecían empeorar. Con el tiempo, Anneliese empezó a experimentar algo aún más perturbador. Afirmaba escuchar voces que, según ella, la insultaban constantemente y le decían que estaba condenada. Decía que esas voces provenían de entidades demoníacas que la seguían a todas partes. Su familia, profundamente religiosa, comenzó a creer que lo que estaba ocurriendo no era solamente una enfermedad. Pensaban que podía tratarse de posesión demoníaca. Con el paso de los meses, el comportamiento de Anneliese se volvió cada vez más extremo. Se negaba a comer ciertos alimentos, especialmente aquellos que habían sido bendecidos. No podía entrar en iglesias sin sentir un miedo intenso, y en algunas ocasiones afirmaba ver rostros demoníacos en las paredes. También desarrolló una fuerza física sorprendente durante algunos episodios, algo que su familia describió como completamente fuera de lo normal para alguien de su complexión. Desesperados, sus padres solicitaron permiso a la Iglesia Católica para realizar un exorcismo. Después de investigar el caso durante meses, 2 sacerdotes recibieron autorización para comenzar el ritual. Lo que ocurrió después se convirtió en uno de los casos de exorcismo más documentados de la historia. Entre 1975 y 1976 se realizaron 67 sesiones de exorcismo. Durante estos rituales, los sacerdotes afirmaban que Anneliese hablaba con múltiples voces diferentes, algunas extremadamente graves y otras agresivas. Según los registros, en algunos momentos afirmaba que dentro de ella habitaban varias entidades. Entre los nombres que supuestamente mencionaba estaban figuras históricas y demoníacas. Pero lo que hace este caso especialmente inquietante es que muchas de estas sesiones fueron grabadas en audio. En esas grabaciones se pueden escuchar gritos, voces distorsionadas y conversaciones que, hasta hoy, continúan generando debate entre creyentes y escépticos. Para algunos, las grabaciones muestran claramente a una persona sufriendo una grave enfermedad mental. Para otros, lo que se escucha parece algo mucho más difícil de explicar. Mientras los exorcismos continuaban, la salud de Anneliese se deterioraba rápidamente, dejó de comer con normalidad y su cuerpo comenzó a debilitarse de forma alarmante. Finalmente, en julio de 1976, Anneliese Michel murió a la edad de 23 años. La causa oficial de su muerte fue desnutrición severa y deshidratación. Su muerte provocó un enorme escándalo en Alemania. Los sacerdotes que realizaron los exorcismos y los propios padres de Anneliese fueron llevados a juicio por negligencia. Durante el juicio, las grabaciones de los exorcismos fueron presentadas como evidencia. El caso dividió completamente a la opinión pública. Para algunos, la historia demostraba los peligros de ignorar la medicina moderna. Para otros, el caso representaba una de las pruebas más inquietantes de una posible posesión real. Décadas después, la historia de Anneliese sigue generando debate. Algunos investigadores creen que todo puede explicarse por una combinación de epilepsia, trastornos psicológicos y una fuerte influencia religiosa. Otros sostienen que hay detalles en el caso que aún no tienen explicación, especialmente las grabaciones, porque cuando se escuchan algunas de esas cintas, muchas personas aseguran que algo en esas voces no parece provenir de un ser humano.
En la ciudad de Wilder, Kentucky, existe un lugar que durante décadas ha sido señalado como uno de los edificios más embrujados de Estados Unidos. Ese lugar es el bar conocido como Bobby Mackey's Music World. A simple vista parece un bar de música country común, un lugar donde la gente va a beber, escuchar música en vivo y pasar la noche con amigos. Pero la historia del terreno sobre el que fue construido es mucho más oscura. Mucho antes de que existiera el bar, ese lugar había sido utilizado para algo completamente diferente. A finales del siglo XIX, el edificio que se encontraba allí funcionaba como un matadero. Los animales eran sacrificados diariamente en el lugar, y según algunas versiones de la historia, un pozo profundo era utilizado para arrojar la sangre y los restos. Con el paso del tiempo, el edificio fue abandonado y posteriormente reutilizado para distintos negocios, y junto con ello, las historias extrañas comenzaron a aparecer. Trabajadores y visitantes aseguraban escuchar pasos en habitaciones vacías, objetos que se movían solos, sombras que parecían desplazarse por los pasillos. Sin embargo, el evento que convirtió al lugar en una leyenda paranormal ocurrió décadas después. Según la historia local, en los años 90, varios investigadores paranormales visitaron el bar para intentar documentar fenómenos extraños. Durante una de esas investigaciones, se utilizó una grabadora para intentar captar fenómenos de voz electrónica, conocido como EVP por sus siglas en inglés. La grabadora fue colocada en una zona del edificio donde muchas personas afirmaban haber sentido presencias extrañas. Durante varios minutos, aparentemente no ocurrió nada, pero cuando los investigadores reprodujeron la cinta más tarde, algo inesperado apareció en la grabación. Entre el ruido de fondo se podía escuchar lo que parecía ser una voz susurrando. Una voz que ninguno de los presentes había escuchado en ese momento. El fenómeno se repitió en otras grabaciones realizadas en el mismo lugar. Algunas de las voces parecían decir palabras incompletas. Otras eran apenas audibles, como si alguien estuviera intentando hablar desde muy lejos. Estas grabaciones comenzaron a circular entre investigadores paranormales y rápidamente alimentaron la reputación del lugar. Pero las historias no terminan ahí. Uno de los relatos más inquietantes relacionados con el bar involucra a un antiguo cuidador llamado Carl Lawson. Según su propio testimonio, mientras trabajaba en el edificio, comenzó a experimentar fenómenos cada vez más intensos. Decía escuchar voces que lo llamaban por su nombre cuando estaba completamente solo. En algunas ocasiones afirmaba sentir que algo lo empujaba o lo golpeaba. Con el tiempo, Lawson aseguró que los ataques se volvieron físicos. Contó que una fuerza invisible llegó a levantarlo del suelo en una ocasión. Su comportamiento comenzó a cambiar de forma drástica, y algunos investigadores que documentaron su caso afirmaron que mostraba signos de lo que ellos consideraban una posesión. Su historia fue incluso presentada en un documental paranormal que contribuyó a convertir el lugar en un destino popular para cazadores de fantasmas. Hoy en día, Bobby Mackey's Music World continúa abierto al público. Personas de todo el país visitan el bar con la esperanza de experimentar algo extraño. Algunos visitantes aseguran haber captado voces inexplicables en grabaciones. Otros dicen haber sentido presencias observándolos en los pasillos o en el sótano del edificio. Pero, como ocurre con muchos casos paranormales, también existen explicaciones alternativas. Algunos expertos creen que los sonidos captados en las grabaciones podrían ser interferencias de radio o simples ruidos ambientales mal interpretados. Otros creen que la sugestión juega un papel importante cuando las personas visitan lugares con una reputación tan inquietante. Aún así, después de décadas de historias, testimonios y grabaciones, el misterio sigue vivo, porque incluso hoy, algunas personas que visitan el bar aseguran que cuando el lugar queda completamente en silencio, a veces se escucha algo, un susurro, una voz débil, como si alguien o algo todavía estuviera intentando comunicarse desde la oscuridad. En 2011, una familia se mudó a una casa aparentemente normal en la ciudad de Gary, en Indiana, Estados Unidos. La familia estaba compuesta por LaToya Ammons, su madre y sus 3 hijos. Al principio, la casa parecía completamente común, pero pocas semanas después de mudarse, comenzaron a ocurrir cosas que ninguno de ellos podía explicar. Todo empezó con ruidos extraños durante la noche. Pasos en el piso de arriba cuando todos estaban abajo. Golpes en las paredes, puertas que se cerraban solas. La familia intentó ignorarlo al principio, pero los fenómenos se volvieron cada vez más intensos. LaToya afirmó que en varias ocasiones vio sombras oscuras moviéndose por los pasillos. También comenzaron a encontrar huellas mojadas en el suelo, como si alguien hubiera caminado dentro de la casa con los pies húmedos.
incluso cuando nadie había estado allí. Pero lo más inquietante comenzó a ocurrir con los niños. Según el testimonio de LaToya, uno de sus hijos comenzó a hablar con una voz profunda y extraña, muy diferente a la suya. En algunas ocasiones el niño decía que había personas invisibles en la casa. Los comportamientos se volvieron cada vez más perturbadores. Los niños afirmaban ver figuras oscuras observándolos desde las esquinas de las habitaciones. En ciertos momentos, decían que esas figuras intentaban hablar con ellos. La situación llegó a un punto tan preocupante que LaToya decidió buscar ayuda. Primero acudió a su iglesia local. Un sacerdote visitó la casa y, según su testimonio posterior, también experimentó algo extraño. Dijo que mientras caminaba por la casa, sintió una presencia muy fuerte y negativa. El sacerdote sugirió que la familia realizara bendiciones y rituales religiosos dentro del hogar. Pero los fenómenos no desaparecieron. De hecho, algunos miembros de la familia afirmaron que empeoraron. Con el tiempo, la situación llamó la atención de trabajadores sociales y autoridades locales. Lo que ocurrió después es lo que convirtió este caso en uno de los más inquietantes de la historia reciente. Durante una reunión con trabajadores sociales y un oficial de policía dentro de un hospital, uno de los hijos de LaToya comenzó a comportarse de manera extremadamente extraña. Según los reportes oficiales, el niño comenzó a gruñir y a mostrar una expresión completamente diferente, pero lo que ocurrió después fue aún más impactante. Testigos afirmaron que el niño caminó hacia atrás por una pared. Según el informe de la trabajadora social, el niño se levantó del suelo, se inclinó hacia atrás y caminó varios pasos por la pared antes de caer nuevamente al suelo. El incidente fue presenciado por varias personas en la habitación. El evento fue posteriormente incluido en informes oficiales relacionados con el caso. Para muchos, ese momento se convirtió en uno de los elementos más perturbadores de toda la historia. Las autoridades comenzaron a investigar la situación más seriamente. Con el tiempo, la casa fue visitada por psicólogos, sacerdotes e incluso investigadores paranormales. Algunos concluyeron que la familia estaba viviendo una situación de estrés extremo. Otros no pudieron explicar completamente algunos de los testimonios registrados. Finalmente, la familia decidió abandonar la casa, pero incluso después de mudarse, el caso continuó generando debate, porque lo más inquietante de esta historia es que muchos de los eventos fueron documentados por autoridades oficiales, reportes policiales, informes de trabajadores sociales, declaraciones de testigos. Todo esto convirtió el caso de la familia Ammons en uno de los fenómenos paranormales modernos más discutidos en Estados Unidos. Algunos creen que todo puede explicarse por factores psicológicos y sociales. Otros creen que lo ocurrido en esa casa fue algo mucho más oscuro, algo que, hasta hoy, nadie ha logrado explicar completamente. A lo largo de la historia, muchas historias paranormales han terminado teniendo una explicación lógica. Errores de percepción, problemas psicológicos, fenómenos naturales mal interpretados. Pero algunos casos siguen resistiendo cualquier explicación. El exorcismo de Anneliese Michel continúa siendo debatido décadas después entre médicos, religiosos e investigadores. Las grabaciones obtenidas en Bobby Mackey's Music World todavía generan discusión entre quienes creen que captaron algo inexplicable y quienes creen que todo puede explicarse científicamente. Y el caso de la familia Ammons permanece como uno de los expedientes paranormales más extraños investigados por autoridades modernas. Cuéntame tu opinión en los comentarios, y si te gustan los misterios reales como estos, suscríbete al canal y dale like al video para más historias que desafían la explicación.